¿Alguien más? Bueno, vamos a ir cerrando esto. Bueno, ahí la paramos. Y en unas semanas más voy a volver a hacer la misma pregunta y simplemente les agradeceré que para la próxima biología la escriban correctamente con su acento. Lo mismo filosofía, técnica igual, por si acaso tiene acento. Y bueno, vamos a pasar. Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí. Listo. Entonces continuamos con esta parte, perdón, de la interjección. Eh, la interjección es básicamente lo que nos da la emoción a las palabras, ¿sí? O sea, es lo que nos hace expresar los sentimientos, las emociones en nuestra manera de hablar y obviamente de escribir. Una interjección son justamente palabras o expresiones que van a manifestar un estado de ánimo o llamados de atención de forma exclamativa. Van a funcionar como enunciados completos e independientes. Por ejemplo, ¡ay! Cuando alguien nos pincha. No es el ay con H de haber, es el ay, esa es la interjección como tal. Y otra puede decir como, no sé, cuando tienes dolor de muelas, ¿no? Ay, qué dolor. Y dense cuenta que las interjecciones vienen justamente acompañadas del signo de admiración en este caso, tanto de apertura como de cerrado, ¿no? Las interjecciones tienen este formato y antes había la excusa y decía, no, es que mi celular no tiene este signo de apertura, de exclamación del inicio. Hoy en día esa excusa no es válida porque todos los celulares los puedes programar y cambiar precisamente a un teclado en español. Y si bien a veces estos signos no están inmediatamente ahí rapidito el acceso, tienes que a veces apretar un otro, a ver, aquí les tengo a veces tienes que apretar donde están justamente los signos, está el signo de interrogación, a veces ahí están las comas, los dos puntos, y ahí a veces está incluido precisamente el signo de admiración para aperturar o el signo de interrogación igual inicial, ¿no? Entonces, esa excusa de no hay, básicamente ya no es válida, señores. Es siempre, siempre siempre se puede justamente escribir, ¿no? Entonces, no sé si me lo van a ver, pero en mi teclado, por si acaso, no se puede ver. Voy a quitar a ver la. Pero en mi teclado yo lo tengo donde está el signo de punto y ahí me salen distintos signos. Entonces tengo los signos de admiración de apertura y de cerrado, igual de admiración, de interrogación y otros símbolos más. Entonces no hay excusa que ahora valga. Otro punto, obviamente, es la flojera que puedan tener ustedes de escribir y de no incluir eso, ¿no? Sin embargo, si ustedes son maestros, queda horrible que ustedes estén mandando, no sé, comunicándose con el director, con sus padres de familia, que sé yo, a veces o con los representantes, o etcétera, o peor aún, escribir una carta que tenga estos errores, ¿no? O sea, parece algo tan Ujú. sencillo, tan minúsculo, y yo creo que muchos de ustedes dicen, ay, pero ¿qué importa? Que bueno, en nuestro idioma sí importa escribir correctamente, y es un hábito que tienen que mantener, ¿no? Y en las interjecciones, como les digo, siempre va a haber los dos símbolos, por si acaso. Estos son los de sorpresa. Ahí o, ¿no? La O no es sin H, la O de sorpresa, de esta expresión, esta interjección, siempre va con H, lo mismo la A. Este ay de ay, no va con H tampoco y no es ay de haber. Este que no lo usan mucho ustedes, el ba, aunque en Santa Cruz sí lo he escuchado bastante, es de desdén, de indiferencia, es decir, que no me importa, ¿no? Va.
¿Qué será, pues? El uf o el ufa, creo que con esto igual ustedes logran distinguir gente mayor. Cuando alguien les reacciona como uf, aburrimiento, fastidio, no es algo que igual utilicen ustedes los jóvenes. Ah, qué pesado, dirán, o no, o quizás tienen otra expresión. El ojalá, que ese sí lo seguimos utilizando, pero generalmente lo escribimos solito, ¿no? Sin los signos de admiración, pero debería en realidad estar con sus signos de admiración, ¿no? Entonces el ojalá, además que lleva acento en la A al final, ¿no? Y el SAS, este en La Paz sí se llega a utilizar el SAS, pero también, como les digo, no tanto por los jóvenes, es como más gente de los 30 años que lo sigue utilizando, ¿no? El SAS, que hay una expresión muy que es como SAS cholito, así como algo que tienes que estar muy atento, ¿no? Y es básicamente como una expresión de sorpresa, como un golpe inesperado, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, te roba, te quita tu celular, es ¡zas! Es básicamente la expresión. Hay interjecciones impropias, es decir, muchas palabras, ya sean sustantivos, verbos, adverbios, pueden usarse como interjecciones, no son interjecciones propias, estas son por eso conocidas como impropias, ¿no? Diablos es un sustantivo en plural, cuando estamos renegando, aunque ustedes a veces tienen la mala costumbre de utilizar una mala palabra o una palabra soez, pero en realidad podrían utilizar diablos o rayos. Socorro, igual viene de un verbo, es un adverbio en realidad, entonces ahí también se puede usar como una interjección. Bueno, ¿no? Así como, o bueno, me colmaste la paciencia, o está bueno, algo está muy bueno, ¿no? O buena esa, ¿no? Que a veces también lo dicen, bueno, eso también puede ser una interjección. Fuera, esa es muy probable que la vayan a utilizar ustedes cuando son maestros y algún estudiante les colme la paciencia, ¿no? Fuera. O el basta, sobre todo los maestros de primaria, a veces los chiquillos se ponen insoportables y es basta, ¿no? Basta de llorar, basta de estar molestando al amigo, ¿no? Entonces, estas son interjecciones impropias y llevan también nuevamente signos de admiración, de apertura y el de cerrado. Entonces, brevemente lo que hemos visto hoy día son las perífrasis que se expanden que expanden la capacidad expresiva del verbo y a diferencia de las locuciones no cambian el significado de los verbos, ¿no? Hemos visto que las locuciones no necesariamente va a significar, si tiene un verbo en este caso o un adverbio, no necesariamente significa ese, ¿no? Si nos puede tener un significado un poco distinto. También hemos visto brevemente el tema de las preposiciones, donde hemos visto que hay preposiciones, justamente estas son conectores que se establecen en relaciones de dependencia y significado. Y aquí hay que recordar que tenemos un mal uso de ciertas preposiciones y las que hay que corregir. Principalmente acuérdense del envase, ¿no? No hay envase, es con base a. Y también hemos visto rápidamente las interjecciones, ¿no? Que son las que expresan algún tipo de emoción o de sentimiento, ¿no? Rápidamente, este es un repaso sobre la oración, los componentes de la oración, del enunciado a la palabra precisa, ¿no? Entonces, no podemos armar oraciones como nos dé la gana, siempre hay una estructura que debemos mantener justamente para poder tener un sentido y que las otras personas nos comprendan, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que hay que recordar. La sintaxis es una de ellas, que es justamente esta parte de la gramática, que estudia en específico cómo se ordenan y combinan las palabras para formar oraciones. Entonces, es muy probable que les toque cuando lleguen a ser maestros leer cosas terribles en las tareas y es porque les falta a veces a sus estudiantes la sintaxis, es decir, que sus oraciones tengan un orden, un significado, sobre todo un orden que justamente le va a conferir a la oración un significado y coherencia, ¿no? Entonces, justamente la sintaxis es la que nos va a ayudar a construir los mensajes de manera coherente, que tengan sentidos, ¿no? Entonces, un ejemplo de una oración correcta, por ejemplo, el perro persigue a la pelota en el parque. Una oración sin sintaxis sería el perro, la pelota persigue en el parque, ¿no?
quién persigue a quién, la pelota al perro, el perro a la pelota. Esto no tiene un orden y por tanto se corta precisamente una transmisión clara de mensaje, ¿no? Entonces, en una oración correcta, el orden de las palabras nos permite identificar claramente quién realiza la acción, en este caso el perro, cuál es la acción que está persiguiendo y sobre qué recae la acción, que en este caso es la pelota, ¿no? En las oraciones incorrectas, obviamente el desorden de las palabras nos dificulta entender quién está realizando la actividad, sobre qué y etcétera, ¿no? Un enunciado es la unidad mínima de comunicación y tiene el sentido completo de una situación real, ¿no? Por ejemplo, simplemente decir silencio, que también es una interjección, por si acaso, ya de por sí es un enunciado, ¿no? Pero la oración es una unidad gramatical, es decir, siempre va a tener un sujeto, un predicado y siempre necesita un verbo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El enunciado puede ser algo sencillo, corto, no necesariamente tiene toda esta estructura de la oración y en cambio la oración no puede ser esta, ¿no? La oración no es silencio, sino es que una oración tiene que tener sujeto, predicado y lo que habíamos dicho, el verbo, ¿no? Los alumnos guardan silencio, ¿no? Entonces aquí hay sujeto, los alumnos. Hay un predicado que es guardan silencio y tenemos dos verbos en realidad en este caso. Perdón, el verbo guardan, que es del verbo guardar, y obviamente el predicado también es parte del silencio, es parte del predicado, ¿no? En cambio, el enunciado puede ser una oración también, por si acaso. Hagan silencio, ¿no? Cuando ustedes quizás lo van a utilizar mucho este tipo de enunciados, ¿no? Sobre todo con sus estudiantes. Guarden silencio, les van a decir. O simplemente puede ser algo como silencio, ¿no? Algunos tipos de enunciados pueden haber los declarativos, es decir, que afirman o niegan algo. Hoy ha llovido, no ha llovido hoy. Puede haber enunciados interrogativos que van a preguntar realmente algo. ¿Vas a ir al cine? Es un enunciado. Pueden haber los enunciados imperativos, ¿no? Dan órdenes o instrucciones. Váyase de acá, ¿no? Retírese. Puede haber enunciados desiderativos que expresan un deseo. Ojalá llueva, ¿no? Ojalá no venga el profe. Esa es una clásica. O pueden haber enunciados exclamativos, ¿no? Expresan emociones o sentimientos. ¿Qué suerte tienes? En cambio, las oraciones, como hemos dicho, tienen una estructura más compleja, sí o sí tienen un sujeto y un predicado. Toda oración se compone de un sujeto, de quién o de qué se habla, puede ser también un sujeto, no necesariamente una persona, y un predicado, lo que se dice del sujeto, ¿no? El núcleo del predicado precisamente es el verbo conjugado. El sujeto y el verbo siempre concuerdan en persona y número. Esto es clave, ¿no? Habían, por si acaso, aquí hay, este está buenísimo, ahora sí lo vamos a utilizar. Había muchos estudiantes en la sala y un error muy común que se me estaba saliendo precisamente ahorita es este que acabo de decirles. Lo voy a poner en rojo para destacarlo. Este es uno muy claro que se comete muchas veces, por si acaso. Muchos de ustedes expresan y dicen, habían muchos estudiantes en la sala porque dicen, ¿no? Es que hay muchos estudiantes, está en plural, por tanto, el verbo haber debería estar en plural. Eh, Ese es un error también muy común. No sé si era como un tren, no sé si se acuerdan en internet, tanto en TikTok como en los Reels, en la Instagram, etcétera. Cuando sea rica, no diré nada, por ejemplo, era algo así, ¿no? Pero habrán señales, decían, ¿no? O no sé, cuando tenga trabajo, sí, básicamente era cuando tenga dinero, era la primera parte, ¿no? Cuando tenga dinero o cuando me paguen, qué sé yo, cuando reciba mi sueldo, no diré nada, pero habrá señales, ¿no? Y era el tren. Y si se dan cuenta, ese tren develó muchas personas que realmente no manejan bien el idioma español, ¿no? Entonces,
muchos ponían tal cual el habían o habrán señales. Este verbo, el verbo haber en realidad, tanto en pasado como en futuro simple, etcétera, nunca lleva el plural por si acaso. Y eso es bien complicado de corregir. Entonces acostúmbrense, aquí por ejemplo tal cual decía, ¿no? En la oración dice, había muchos estudiantes en la sala. Entonces no porque hubiera, no porque esta parte del sujeto esté en plural, implica que debería ser habían, ¿sí? Y esa es una cuestión que lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el tema del verbo, la próxima clase. Pero recuerden, ¿no? Había muchos estudiantes en la sala. El habían, el habrán no existe. Habrá señales. No diré nada, pero habrá señales o habrá, qué sé yo, pistas, pero no habrán, ¿sí? Esa es una cosa que necesita quedar claro. Había está en persona, en la tercera persona del singular del verbo haber y muchos estudiantes es una palabra en plural, es un grupo plural, perdón. En este caso, el verbo haber se usa como impersonal, es impersonal, no es algo propio de los estudiantes, ¿no? Y por tanto siempre va a ir en singular, ¿no? Sin importar que el complemento sea plural. Por eso decimos había muchos estudiantes, no habían muchos estudiantes, que sería lo incorrecto, ¿no? Entonces, este verbo haber, por favor, siempre grábenselo, no va en plural en este tipo de oraciones, ¿no? Había estudiantes, muchos estudiantes, o habrá muchos estudiantes, no habrán muchos estudiantes. El sujeto en la oración puede ser explícito o bastante claro, de esos que podemos identificar al tiro. Va a aparecer, es bien visible en la oración. Algunos ejemplos, el día amaneció nublado, ¿no? Entonces está clarito. ¿Quién amaneció nublado? Pues el día, ¿no? María estudia para el examen. ¿Quién estudia para el examen? María. Y esa es una manera, por si acaso, de detectar al, al sujeto, el preguntar quién, ¿no? Sobre quién recae esa acción. Pero también hay el sujeto tácito o el ídido, que es básicamente un No, sujeto. afuera no hay, peor. Uy, bien, ahí te están. No hay, peor. ¿Por Vene. qué no me deja? Bueno, más fácil. Listo. Y el sujeto tácito, que en realidad no aparece, no es tan visible, pero se entiende por la terminación del verbo, ¿no? Entonces, voy a salir con mis amigos. ¿Quién va a salir con sus amigos? Yo, ¿no? Yo voy a salir con mis amigos. Estudio para el examen. ¿Quién estudia para el examen? Yo, ¿no? Entonces, no es necesario ponerlo porque hay que identificar cómo está la conjugación del verbo, ¿no? En qué persona. Y se entiende que el sujeto está ahí implícito, por así decirlo, por detrás del verbo, básicamente. Hay algunos casos especiales del sujeto, por ejemplo, hay las oraciones impersonales que tienen un verbo, pero no admiten un sujeto, ¿no? Por ejemplo, llueve todos los días. No es necesario decir en esta región llueve todos los días, simplemente llueve todos los días. Hay mucho ruido aquí, no hay tampoco un sujeto claro ahí. Hay mucho ruido aquí, se podría decir que el sujeto es aquí, pero no ese es el sujeto por si acaso, ¿no? Entonces, no, este tipo de oraciones impersonales no se refiere específicamente a una persona, animal o cosa concreta, ¿no? Es como una generalidad. También existen los sujetos genéricos o indeterminados, donde van a usar a la tercera persona del plural para un sujeto no específico, ¿no? Te llaman por teléfono. ¿Quién? Alguien. No sé, no reconozco, no sé, no la conozco esa persona, pero usamos, como dice aquí, la tercera persona del plural. Te llaman, ¿no? Entonces, por eso está, no es te llama alguien por teléfono, te llaman. Dicen que es mejor quedarse en casa. Alguien dice eso, pero no identificamos quién. Puede ser tu mamá, puede ser los maestros, etcétera, pero dicen que es mejor quedarse en casa, ¿no? Es decir, cuando llueve torrencialmente, por ejemplo, dicen que es mejor quedarse en casa. No se especifica exactamente a quién.
Este tipo de oraciones o este tipo de estructura se utiliza justamente para expresar acciones realizadas por personas no identificadas y que no es relevante para el contexto, o sea, no es necesario especificar quién realmente lo ha dicho, ¿no? Simplemente es como una observación o un consejo general. También tenemos algo que se llama el predicado gramatical, es la función que cumple la frase verbal, su núcleo es el verbo, ¿no? Entonces el predicado tiene su núcleo, que es el verbo. Es la parte de la oración que contiene el verbo y todos los complementos que dependen de él. Todo lo que no es sujeto forma parte del predicado. Entonces el sujeto es como algo más sencillo y el predicado es el más complejo, donde el rol protagónico lo juega el verbo, ¿no? El predicado puede tener un objeto directo. Compró la última novela. Aquí el objeto directo es precisamente la última novela. O puede tener un objeto indirecto. Compró la novela a su padre, ¿no? ¿Quién? No hay un objeto directo como tal. Hay un predicativo, la obra es representativa, ¿no? Está predicando, pero no nos dice es representativa de qué. Simplemente es algo general. También existen roles semánticos del sujeto, es decir, que el sujeto no es siempre quien realiza la acción. Puede ser que su papel depende del tipo de verbo y del sentido de la oración, ¿no? Por ejemplo, como agente realiza la acción, pero también puede ser Pedro abrió la puerta, ¿no? Este es un sujeto que está realizando la acción como tal, pero puede ser un paciente u objeto, recibe la acción o la padece, ¿no? El jarrón se rompió. Hay un sujeto que está recibiendo la acción como tal, ¿no? Puede ser también un rol semántico experimentante donde experimenta una sensación o emoción, ¿no? Pedro teme a la oscuridad. Entonces, hay esos tres roles. Dependiendo del verbo, el sujeto también puede ser destinatario, beneficiario, origen, meta, pero los principales para el sujeto son agente, es decir, como la persona principal, paciente u objeto y experimentante, ¿no? En cuanto al orden de la oración y las temáticas, el orden habitual en español es sujeto, verbo y complementos. Ese es el orden preestablecido, siempre funciona así. Y esto funciona así básicamente, ¿no? Cervantes es el sujeto, escribió es nuestro verbo y el complemento, las novelas ejemplares, ¿no? Em, en el idioma español, este es, por general, siempre este es el orden que tiene una oración. En otros idiomas, este orden no necesariamente es el mismo, por si acaso cambia, ¿no? A veces empiezan a... Estoy tratando de acordarme, en alemán, por ejemplo, sí cambia. En alemán muchas veces el verbo está casi hacia el final, en realidad. En coreano igual me han dicho algo así como que el verbo va al final, ¿no? Entonces, dependiendo del idioma, las reglas cambian. Y hay un ejemplo igual muy claro, no sé si alguno de ustedes conoce la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Hay un personaje que igual siempre habla todo al revés, ¿no? Cuando hacen la traducción al español siempre suena muy jocoso. No solo lo habla todo al revés en español, por si acaso, también en inglés, que es el idioma original de estas películas y demás, lo utiliza al revés, ¿no? Entonces, el inglés tiene una construcción muy similar al español. Muy rara vez el verbo está hacia el final, son casos especiales, específicos también, pero generalmente el inglés igual tiene esta construcción. Tengo entendido que también el alemán, perdón, el francés, pero como les decía, el alemán, sí, la mayor parte de los casos, estoy tratando de acordarme algún ejemplo, pero el verbo no va a la mitad de la oración necesariamente, muchas veces, como les digo, va hacia el final. Y es más complejo porque el alemán a veces hasta tiene verbos de dos partes. Entonces, una parte va a la mitad y la otra parte del verbo va hacia el final. Es más complejo en eso. En español, algunas veces se va a alterar este orden para destacar una parte del mensaje, ¿no? Dependiendo de qué estés tratando de expresar, y esto lo hacen sobre todo mucho en los escritores de novelas. Entonces, por ejemplo, puede ser las novelas ejemplares. Aquí nos interesa destacar las novelas, no al autor.
las escribió Cervantes, ¿no? Entonces, en este caso estamos destacando al objeto directo que queremos que es las novelas. En este, es al revés, nos interesa destacar al autor, no a las novelas, ¿no? Entonces cambia un poquito el orden de algunos de estos componentes, ¿sí? Ese es el repaso rápido sobre temas de oraciones y am, para el próximo martes, que tenemos la siguiente clase, les voy a dejar este quiz que tiene como unas 30 preguntas. Eh, Se las voy a reducir en realidad, porque si no me van a quejar. Se las voy a reducir a 15, de aquí voy a sacar 15. Y son preguntas relativas a la clase de hoy. Y empezando la próxima clase del martes, la vamos a hacer en el Quizlet, que ya me han visto aplicar este tipo de aplicación. Y sí les voy a pedir que participen, ¿no? Entonces, no es optativo, van a tener que participar. Porque necesito saber igual si están haciendo los ejercicios o no, o repasando las clases, ¿no? Entonces, algo que les tengo en deuda es el material de la clase del martes pasado y la de hoy, que se los voy a poner en las carpetas. Y les voy a enviar igual las respuestas que me faltaba del primer mini test y les voy a mandar también estas preguntas, que como les he dicho, se las voy a reducir a 15. Y el martes, después de que hagamos igual en el Quizlet, en la aplicación en línea, las mismas 15 preguntas, hacia el final de la clase o antes de la pausa vamos a revisar las respuestas para que, por si hubiera alguna duda, ¿no? Y generalmente las respuestas trato de ponerles con una explicación, ¿no? Con eso terminamos esta clase. Vamos a revisar nuestro sílabo. El próximo martes 14 es la clase normal a las 8. El sílabo se lo voy a actualizar porque hemos cambiado las clases de los jueves a los viernes, así que se las voy a actualizar esta. Entonces, el martes vamos a empezar a ver el tema más complejo en gramática, que es el verbo. Vamos a ver los fundamentos, los modos y los tiempos. Los tiempos siempre es realmente algo bien pesado en verbos porque tenemos demasiados tiempos de conjugación. No se preocupen, igual no tenemos tantos modos, así que créanme que es mucho más fácil que el ruso, que el alemán o que incluso el mandarín en español, ¿no? Aunque sí es bastante complejo. Y el próximo viernes estaríamos viendo ya la última parte, que es la sintaxis y construcciones complejas, ¿sí? En ese sentido, antes de empezar la siguiente bloque, por así decirlo, que es de ortografía, el martes 21, igual vamos a tener un pequeño simulacro antes de empezar con ortografía. Igual yo creo que voy a hacer como unas 20 preguntas máximo sobre todo lo que es gramática, ¿no? Verbo, preposiciones, sustantivos, adjetivos, más que todo ya en un formato como el que vamos a ir viendo más adelante, que es el de razonamiento verbal, ¿no? Donde ustedes quizás van a tener que hacer alguna como analogía, algún sinónimo, etcétera, pero utilizando precisamente los contenidos de estas 5 clases, primeras 5 clases que vamos a tener, ¿ok? Em, no, en realidad lo haríamos para el final del jueves 16, así la próxima sección ya empezamos, ¿no? Pero les voy a hacer recuerdo el martes, que el viernes, perdón, va a ser aquí ya viernes 17, vamos a tener ese mini simulacro, ¿no? Con unas 20 a 30 preguntas, eso les confirmo el martes de cuántas preguntas va a quedar, ¿no? Y es básicamente de todo lo que estamos viendo hasta ver, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Esta clase igual vamos a terminarla y la voy a unir y se las vamos a pasar para que esté disponible en YouTube. Entonces, ¿se acuerdan que en la anterior clase igual habíamos visto algunas locuciones de adverbios, ¿no? Entonces, esas palabras que están compuestas por dos o tres, en realidad, perdón, esas frases que están compuestas por dos o tres palabras y que tienen un significado fijo, ¿no? Si quitamos una, pierde el significado. Y
tampoco sirve si modificamos, ¿no? Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las verbales, vamos a empezar a ver un poco de las perífrasis, perdón, locuciones verbales y cuál es la diferencia con perífrasis, que está muy ligado también al uso de verbos. Entonces, iniciando esto, vamos a también a hacer énfasis en este tema de las perífrasis, justamente cuando veamos el tema de verbos, lo vamos a volver a recordar, ¿ok? Entonces, una perífrasis como tal es una expresión que va a estar formada por dos o más palabras, entonces sí parece una locución también, y va a funcionar como si fuera una sola idea o acción, ¿no? En español usamos mucho en los verbos. Una perífrasis verbal es cuando vamos a combinar dos verbos en este caso, y algunas veces se combina con una preposición o una conjunción y van a expresar una acción mucho más concreta que si fuera simplemente el verbo solo, ¿no? Cuando decimos simplemente comer, ah, no tiene más ese significado que decir comer, ¿no? Pero cuando decimos voy a comer, está señalando que es una acción que vamos a hacer en un momento, ¿no? Entonces, comer puede ser ahora, mañana, pasado, pero cuando decimos voy a comer, estamos indicando precisamente que esa acción de comer va a suceder pronto, ¿no? No es tampoco mañana, sino voy a comer, puede ser en 15 minutos, puede ser en una hora, pero durante el transcurso del día, ¿no? Y si solo tienes harina, esta es como la mezcla, ¿no? Puedes hacer pan, pero necesitas mezclarla con agua y levadura, ¿no? Entonces las perífrasis igual son dos verbos que se unen para expresar una idea más completa. Y esa es quizás una de las riquezas que tenemos en el español. Podemos expresar acciones e ideas mucho más concretas y mucho más detalladas, ¿no? En otros idiomas el uso de los verbos es como más simple, se puede decir. Y por eso, aunque muchos de ustedes a veces no lo creen, pero por ejemplo el idioma español es mucho más complejo que el idioma inglés, ¿no? Entonces hay gente que le tiene miedo a aprender el inglés. am, Quizás la pronunciación sí es un poco compleja, la escritura, pero créanme que la gramática es mucho más sencilla que la gramática que usamos en español, ¿no? Entonces, lo mismo sucede cuando combinamos estudiar con el verbo de ir en su gerundio. Entonces, decir voy a estudiar justamente significa que va a ocurrir en un futuro cercano, ¿no? No es en este instante, pero de pronto en una hora es que voy a empezar el estudio. Está lloviendo, también es interesante, porque nos indica que en este instante está lloviendo. No es que llovió o lloverá, sino es que en este instante, ¿no? Y esta, por ejemplo, tengo que hacer la tarea, es justamente algo que nos está indicando que no es opcional, no es algo que se puede dejar o no, es algo que tiene que suceder. Entonces, perífrasis en este caso son justamente estas construcciones de dos o más verbos y funcionan solo como un solo núcleo del predicado, ¿no? Es como un verbo principal, básicamente, por más que esté compuesta de dos verbos. Uno de los dos verbos es el auxiliar, el conjugado, y el otro es el principal en forma no personal, ¿no? Aquí está justamente lo que está diciendo el auxiliar. Voy, en este caso es el auxiliar, está también es el auxiliar, tengo que, es igual el verbo auxiliar, ¿no? Entonces, y el otro es en forma principal. Debo estudiar para el examen, justamente debo es el verbo auxiliar y estudiar es el que está justamente en su raíz principal. Los componentes de la perífrasis, justamente como hemos dicho, es un verbo auxiliar que va a aportar la información gramatical, es decir, el tiempo, el modo y la persona. No es lo mismo de voy a estudiar o que decir estaré estudiando, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay como una diferencia ahí, ¿no? Sobre todo del tiempo. Luego, la forma no personal del verbo, el estudiar, el comer, etcétera, es justamente lo que termina de explicarnos lo que estábamos tratando de comunicar, ¿no? El infinitivo sería empieza a estudiar, ¿no? En el gerundio sería estamos estudiando, y este estudiando está en gerundio, y en participio, es decir, en un pasado sería tengo estudiado, ¿no? Tengo estudiado la lección, tengo estudiado para el examen, etcétera.
Esto nuevamente, como les digo, vamos a volver a repasar cuando veamos el verbo, vamos a recordar cuándo está en infinitivo, cuando está en gerundio, cuando está en participio, ¿no? Pueden unirse directamente o con un nexo, ¿no? Suele estudiar o con un nexo. Tiene que estudiar. Aquí atrás también habíamos visto que tiene un, perdón, para el examen, o en este. Tengo que hacer la tarea. Entonces aquí hay un nexo también. ¿Ok? Hay una clasificación también de las perífrasis. Obviamente todo en español tiene sus clasificaciones. Existen las perífrasis aspectuales y estas muestran la fase de la acción verbal, ¿no? Hay perfectivas que indican solo una acción terminada o interrumpida, ¿no? Pedro dejó de estudiar. Él interrumpió la acción de estudiar. Pedro terminó de estudiar, la terminó, ya terminó de estudiar, entonces no va a iniciar esa acción por ahora. O también están las incoactivas, que indican el inicio de una acción. Pedro se puso a estudiar o Pedro va a estudiar. Entonces, unas indican que está terminada o interrumpida la acción o indican también el inicio de la acción. Entonces, se dan cuenta, esas complejidades mm, existen en otros idiomas, pero en inglés, por ejemplo, es mucho más sencillo. En español realmente nuestra estructura es más compleja, y nos da mucha mayor claridad también de lo que estamos expresando. Las otras son las perífrasis aspectuales, pueden ser frecuentativas, nos van a indicar si es algo repetitivo o es habitual. Pedro suele estudiar, por ejemplo, todos los días. Pedro volvió a estudiar el tema. Es algo, en la primera es algo de hábito, es que él avanza y estudia todos los días, algo que ustedes deberían estar haciendo también, quizás con una pausa del domingo nada más, pero deberían estar estudiando todos los días preparándose para el examen, ¿no? Y la otra, Pedro volvió a estudiar el tema, es algo que repite, pero no necesariamente es un hábito como tal. También pueden haber las perífrasis durativas o progresivas que muestran la acción en su desarrollo, ¿no? Pedro está estudiando o Pedro sigue estudiando. Igual. Una tercera clasificación son las perífrasis modales. Estas van a mostrar una actitud del hablante ante la acción. Puede ser una actitud de obligación o necesidad. Pedro tiene que estudiar, Pedro debe estudiar o hay que estudiar, ¿no? Es algo que ustedes también en este momento no es opcional, no pueden decir, llegando el examen nomás pues daré y marcaré lo que se me ocurra, ¿no? Sino es que eh, aquí sí necesitaremos una perífrasis modal para ustedes deben de estudiar, ¿no? O puede ser también una actitud de posibilidad, ¿no? Puede llover mañana. Y esto sucede generalmente cuando vemos el cielo nublado en la noche y decimos puede ser que llueva mañana, ¿no? O otro ejemplo sería deben de ser las 8. Calculamos, no tenemos quizás ni el celular, perdón, ni un reloj, pero calculamos la hora más o menos, estimar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las perífrasis precisamente y las locuciones verbales? Las perífrasis, el verbo siempre mantiene su significado. Pedro va a estudiar, significa que el significado de estudiar es claro, no cambia. En cambio, en una locución verbal, acuérdense que a veces no necesariamente es lo que nos está diciendo las palabras, ¿no? O sea, si las manejamos las palabras solitas y en este caso, si hay un verbo, no necesariamente va a tener el significado final esa frase del verbo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el conjunto de palabras tiene un significado nuevo, no literal, ¿no? Pedro echó a perder la comida. En este caso, no es que Pedro haya tirado la comida, sino es que la comida se pudrió, pero no es que la haya echado. Entonces, el significado cambia. Entonces, en este caso es que Pedro, tal cual como dice acá, estropeó la comida, pero no la botó, no la tiró hacia afuera, ¿no? O hacia el basurero. Claro, eventualmente cuando la comida está perdida, echada a perder, hay que descartarla, ¿no? No la vamos a guardar en el refrigerador o en la alacena o en un plato, ¿no? Generalmente la descartamos. Pero esa frase, esta locución tal cual, echar a perder, es
Es distinto de botar o tirar, ¿no? A veces entre ustedes igual bromeando dicen, ¿no? Algún compañero se echó a perder, dicen, ¿no? Que si yo fuera a una fiesta y se echó a perder. No es que alguien haya botado o tirado a su amigo, sino es que simplemente bebió quizás demasiado, am, no sé, estaba más relacionado con que su amigo dejó de estar cuerdo, dejó de estar divirtiéndose sanamente, ¿no? Y se echó a perder. Obviamente cuando uno bebe demasiado y no tiene un buen control, el echarse a perder implica que va a estar indispuesto, muchas veces va a terminar vomitando, etcétera. Entonces, eso obviamente es echarse a perder, ¿no? Am, es muy probable que también algunas veces sus padres, algún tío, etcétera, te digan, ¿no? Cuidado, te estés echando a perder cuando están viendo que estás con amistades dudosas, ¿no? Piensa que alguno de sus amigos, amigas, etcétera, los va a echar a perder, ¿no? Y eso obviamente no es algo deseable, pero no implica que alguien los va a tirar, ¿no? Entonces ahí ese sentido cambia. Entonces, esa es la diferencia. Perífrasis mantiene el significado del verbo y la locución verbal puede cambiar completamente el significado del verbo, ¿no? Entonces, ¿cuál es perífrasis y cuál es locución? Así una mini práctica. La primera oración dice, Pedro lleva representando la obra 10 años, ¿no? O la otra dice, Pedro hizo añicos al jarrón. ¿Cuál es la perífrasis y cuál es la locución? ¿Cuál creen que es? La primera, ¿qué es? ¿Es perífrasis o es una locución? Ahí en el chat pueden poner. ¿Están despiertos o están ahí? Locución, dice de la de arriba, Álvaro. Justo te iba a nombrar Álvaro como voluntario. ¿Alguien más dice que es locución la de arriba o perífrasis? Amelia, Américo, Brian, Camila, Carlos, Carol, Celeste, Cruz, Evelyn, Felipe, nuestro Galaxy A51, que no falla. Dos, Jenshu también dice locución, Gina, Yvonne, Jonathan, María Belén, Montserrat, Natalie, Yuri, Edwin. ¿Por qué sería locución la de arriba? A ver, lleva representando la obra 10 años. Todos dicen locución. Yvonne es la única que está diciendo por ahora que el de arriba es perífrasis. Nadie más es perífrasis. Tiene significado, claro, muy bien, exacto. Yvonne y Galaxy A51. Entonces, obviamente la de abajo, Pedro hizo añicos el jarrón, no implica que lo haya estrujado el jarrón. Es una locución verbal que sí nos indica que lo ha destrozado, pero no necesariamente con las manos, ¿no? Es muy probable que lo haya hecho caer, que lo haya tirado, por ejemplo, y eso sí es hacer añicos algo, ¿no? Sí, es como una alegoría, ¿no? Hacer añicos algo no implica que lo haces directamente con tus manos, ¿no? Pudo haber utilizado Pedro, por ejemplo, qué sé yo, un palo, ¿no? Y golpear el jarrón y obviamente lo hace añicos, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Les voy a dar obviamente algunos ejercicios y por favor vayan viendo igual de distinguir qué es una perífrasis de una locución verbal. Justamente cuando veamos los ejercicios más adelante, van a ver que este tipo de casos pueden suceder y si ustedes no están entendiendo cuál es la diferencia, es muy probable que ahí tengan algunos problemas. Ok, continuamos. Entonces vamos a entrar a la segunda parte. Vamos a hablar de la preposición. Son palabras que nos van a conectar y van a dar sentido a las oraciones. Algo que quizás me gustaría destacar es que en el idioma hablado o nosotros que tenemos los sentidos y que deberíamos usar todos los sentidos,
Las preposiciones para nosotros tienen mucho significado, pero en el caso, por ejemplo, de sordos, la comunidad sorda es muy, para ellos no tiene ningún significado muchas preposiciones. Su lenguaje es mucho más reducido, mucho más compacto. Entonces, en realidad las preposiciones para ellos es bulto, y por ende les cuesta, justamente cuando aprenden a leer, les cuesta entender muchas veces el significado de preposiciones, por si acaso. Otro grupo de personas igual que muy probablemente les pueda tocar cuando sean maestros son chicos con déficit de atención, síndrome de déficit de atención o algún tipo de autismo, que lo mismo a estas personas las preposiciones no representan, no tienen ningún significado en su cabeza, ¿no? Hay obviamente algunas técnicas donde les enseñan a representar a veces gráficamente las preposiciones para que en su razonamiento verbal de ellos tenga algún significado, ¿no? Entonces, vamos a ver que parece bien facilito el tema de preposiciones, pero también vamos a ver que cometemos un montón de errores en nuestra manera de hablar y que no se nos corrige adecuadamente, ¿no? Entonces, recordar primero qué es una preposición. Son clases, es una clase cerrada de palabras. Nunca se van a crear nuevas preposiciones, es como un juego de preposiciones limitado, no hay más, no hay nuevas. Y sí, durante incluso las últimas actualizaciones de la Real Academia Española, de la lengua española, no ha habido nuevas preposiciones, ¿no? Entonces, estas son invariables, tampoco tienen género ni número, por si acaso, y van a funcionar como nexos subordinantes. Siempre van a conectar distintas palabras, verbos con adjetivos, con adverbios, etcétera, ¿no? La oración subordinada depende de la principal para tener sentido completo. Vamos a ver que hay esas oraciones más complejas donde precisamente la segunda parte o la oración subordinada está ligada precisamente por una preposición. Y si solo decimos la segunda parte o la oración subordinada, no tiene sentido, ¿no? Siempre se necesita todo. Una preposición va a unir todos los elementos de la oración, indicando una relación de dependencia. Tenemos preposiciones que son las comunes: el a, el ante, el bajo, el con, el contra, el de, el desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Hay algunas nuevas más o menos, pero en realidad siempre las hemos usado. El durante, el mediante, el pro. El pro en los años 80, por ejemplo, no se utilizaba mucho, pero hoy en día sí se utiliza mucho. Sí, es más, ustedes incluso la deben emplear bastante en su manera de hablar. Am, es pro gobierno, decimos, ¿no? Es pro, ¿qué más? Pro vida, es pro narcos, a veces decimos, es pro capitalismo, es pro comunismo, entonces está a favor de, es básicamente esta preposición, ¿no? La otra que también se empieza a utilizar más es vía. Estas también son algunas preposiciones que ya no son muy utilizadas, ah, quizás por flojera, vamos a ver por qué les digo por flojera, y que son, como les digo, de un español más antiguo, ¿no? Entonces, el idioma, por si acaso, nunca, las lenguas nunca son estáticas, siempre van adaptándose a distintos tiempos y por eso, en este caso, la Real Academia Española siempre hace revisiones cada 10 años, ¿no? Entonces, como arcaísmos tenemos acabe, que es, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, mi celular cabe junto a mi botella, por ejemplo, ¿no? Y justamente esto se da cuando hay dos objetos, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga mi cuaderno y mi botella y puedo decir, sí, hay un espacio suficiente y mi celular cabe entre los dos, ¿no? Pero si se dan cuenta, a ver, véanlo ustedes, cuánto usan cabe en su cotidianidad. Lo más probable es que directamente usen el otro verbo, que es junto, ¿no? O perdón, la otra preposición que es junto a, ¿no? Mi celular entra, también van a decir, entra entre el cuaderno y la botella, qué sé yo, ¿no? Entonces tratan de utilizar otra preposición en realidad y caber en realidad ya no se usa y por eso les digo también
Esta preposición es compleja cuando hay un modo que es, am, por ejemplo, no se dice yo cabo entre dos cajas, ¿no? Se dice yo quepo. Entonces, por eso les digo, es complicada y es una que en realidad ya su generación básicamente la ha dejado de emplear, ¿no? Y esta es otra que también ya muy rara vez la van a escuchar a veces con abogados. Los abogados todavía utilizan mucho esta preposición que es so. Implica bajo, ¿no? Es bajo, pero no es debajo, sino como dice acá, so pretexto de, ¿no? Bajo pretexto de, no sé. Y entonces, por eso les digo, los abogados sí todavía se logra escuchar mucho esta expresión, el uso de esta preposición, ¿no? So pretexto de no sé, ¿cómo les puedo armar ahorita unita? Mm, si yo quiero ver un amigo y estoy castigada, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, mamá, voy a ir a comprar el pan. Entonces, so pretexto de ir a comprar el pan, bajo el pretexto de ir a comprar el pan, me voy a pasar qué sé, un minuto a saludar a mi amigo, ¿no? Hola amigo, ¿cómo estás? Pero ya he comprado el pan, entonces ya la compra del pan me ha servido de pretexto, pero he podido ir a saludar a mi amigo, ¿no? Entonces, bajo ese pretexto, he podido justamente salir y poder saludar a mi amigo que de pronto no me había visto en 10 días, no sé, porque estaba castigado, qué sé yo. Entonces, entienden, ese es el uso, ¿no? So pretexto de. Como les digo, en personas mayores todavía lo usan bastante. Y ustedes jóvenes, yo casi básicamente ya no la usan. Las preposiciones arcaicas, como les digo, son estas que ya están en desuso, pero en algún momento, si leen, por ejemplo, en el Quijote, van a encontrar cabe o sobretextos, ¿sí? Porque es un español antiguo, sobre todo, ¿no? El significado de las preposiciones, hay unas que tienen significado propio, por ejemplo, sin, que es carencia cuando no hay, sin dinero, por ejemplo, clarito, ¿se entiende? O bajo, ¿no? Que es algo de inferioridad, ¿no? Bajo el mandato de, entonces hay alguien que está bajo un mandato, ¿no? Hay unas que tienen un significado contextual, como puede indicar compañía, instrumento o modo, ¿no? Vino con su hermana. En este caso, está indicándonos que alguien trajo a su hermana, ¿no? Pero si lo cortó con un cuchillo, estamos indicando que es con un instrumento, ¿no? Qué sé yo, cortó el pan con un cuchillo. Entonces, ahí hay, una es para la compañía y el otro es tal cual un instrumento que estamos utilizando para una acción en concreto. Hay unas que no tienen un significado léxico, que son índices funcionales, ¿no? Por ejemplo, la A del objeto directo. Llamé a Juan. No tiene un significado como tal léxico. Es más que todo para demostrar al objeto directo. Llamé a quién? A Juan, ¿no? Entonces es para indicar que Juan es nuestro objeto directo de la acción de haber llamado. Entonces, esos son algunos significados. Y luego tenemos las contracciones, es decir, que a veces no es necesario escribir todo. Es la unión de la preposición con el artículo el en este caso. Entonces, solo son dos casos en español. En vez de decir, tengo que darle este libro a él, digo directamente, tengo que dar este libro al dueño, en este caso, ¿no? No sé, el libro es de él, el libro del, del compañero, ¿no? Entonces se hacen esas contracciones. Llegó al colegio, en vez de decir llegó a el colegio. O los ojos del niño, en vez de decir los ojos de el niño. Por esta en particular se hace esa contracción porque si no es demasiada, hay dos es pegadas ahí básicamente, entonces directamente es mejor unirlas. Y a él también es como una cacofonía en el sonido, entonces por eso como una repetición del sonido, por eso se une directamente al. También hay algo que se conoce como el régimen preposicional. Es la exigencia de ciertos verbos. Ciertos verbos siempre van a necesitar preposiciones definidas, no es la que me dé la gana. Verbos, adverbios, o adjetivos van a requerir una preposición específica, no cualquiera, ¿no?
La preposición es obligatoria para que esta frase tenga un sentido, ¿no? Y aquí es donde empiezan nuestros problemas, porque como les digo, van a ver que cometemos errores, ¿no? Simplemente porque nunca nos han corregido. Se confía en, no se confía se confía en algo, en alguien. Se es aficionado a algo, no es aficionado con, aficionado de, no, es aficionado al fútbol, aficionado a, no sé, a comer pizza, qué sé yo, ¿no? Lejos de, no hay lejos, lejos de, o sea, tiene que ser siempre, es lejos de mi casa, es lejos del colegio, entonces siempre es con de, por si acaso, ¿sí? Y luego tenemos las frases o modos prepositivos. Ya tenemos solo 10 minutos, un momento más. Son expresiones de dos o más palabras que van a funcionar como una sola preposición. Las más comunes son junto a, acerca de, en lugar de, a causa de. Estas igual son como grupos fijos, ¿no? Entonces no se puede separar, ¿no? Junto a. Juan está junto a José. Yo te voy a contar una historia acerca de Bolivia, ¿no? Am, en lugar de ir al cine, vamos a ir, no sé, al circo. Entonces ahí cambia. A causa de la inflación en Bolivia es a causa de una mala administración, ¿no? Entonces, estas igual siempre vienen como una sola preposición, por si acaso, no es una sola palabra, sino es un juego, básicamente, como una locución. Y se acuerdan que la otra vez igual hemos visto los queísmos y los dequeísmos cuando estábamos viendo adverbios. Bueno, aquí también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el dequeísmo es cuando hacemos un uso innecesario del de que. Por ejemplo, decimos pienso de que vendrá. Y dense cuenta que este error es bien común. Yo lo escucho mucho, sobre todo en jóvenes. Y lo correcto es simplemente decir pienso que vendrá y punto. El queísmo es el otro error cuando hacemos una omisión, es decir, no pronunciamos el de qué. El incorrecto es decir, me alegro de que hayas venido. Perdón. El incorrecto es decir, me alegro que hayas venido. En realidad hay que expresar correctamente y decir, me alegro de que hayas venido, ¿no? Es un poco distinto. Entonces, hay que tener en cuenta y cuidado cómo estamos hablando para justamente detectar si tenemos este tipo de problemas. Am, Hay que evitar estos usos comunes, como les digo, estos son bien clásicos que cometemos y no sé, quizás ahí me pueden indicar en el chat cuál es el que ustedes cometen. Yo sé que hay uno que todos ustedes casi seguro cometen. Muy rara es la persona que no lo comete porque no nos corrigen, como les digo, a tiempo. Tenemos el primero, que es en base a, no sé, por ejemplo, el programa de gobierno de alguno de los candidatos, ¿no? Está en base a los datos que han consultado. Esa es la parte incorrecta. Tiene que decirse, no sé, el programa de gobierno de tal partido está realizado con base en los datos, no sé, estadísticos de línea. Pero si se dan cuenta, nosotros siempre, digo nosotros, porque créanme que yo también cuando estaba haciendo mi tesis, mi asesor todo el rato me corregía yo creo que por eso se me ha quedado muy grabado en la cabeza, ¿no? No hay envase. Y él simplemente me dijo, cuando estés escribiendo, date cuenta que si tú estás diciendo en base a los datos o en base a lo observado, acuérdate siempre de un envase. Me decía, ¿no? Si te acuerdas y ves que puede haber un envase, en este caso, digamos, mi botella es un envase, que no se escribe con B labial, por si acaso, el envase se escribe con B dentilabial, pero si estás escribiendo y hay un envase, acuérdate que está incorrecto, ¿no? Entonces, desde esa vez siempre se me aclara, ¿no? Cuando estoy escribiendo, entonces evito usar el envase a, sino empiezo a utilizar sobre la base, con base en, ¿no? Ese, por ejemplo, estoy segura que lo han cometido o les ha pasado. El otro muy común es de acuerdo a.
cuando en realidad debería ser lo correcto, es decir, de acuerdo con, no a. El otro común es a la mañana. A la mañana me he despertado, a la mañana he desayunado, que sé yo, no. Por la mañana es el correcto. Y este que también lo hemos visto como adverbio en uno de los errores, no sé si se acuerdan. Detrás mío, no, detrás de mí. Entonces, los adverbios no aceptan posesivos, esa es la regla bien clarita, ¿no? Entonces, dense cuenta que cometemos un montón de estos errores. En unos minutos más se va a cortar esta reunión y como les decía, vamos a entrar en la pausita de 10 minutos. Son las 8:40, entonces básicamente como a las 9 retornaríamos para no estarles variando mucho y nos vamos a extender un poquito más de las 9:30 para reemplazar esos pequeños minutos. Y esto igual va a quedar grabado. También vamos a grabar la siguiente parte, entonces igual se va a colgar al YouTube, ¿ok? Vamos a ver si hay algún error más. Vamos a empezar la siguiente parte con interjección, así que aquí vamos a hacer una pausa en esta presentación. Y aquí, por ejemplo, hay algunas páginas donde también están los errores de preposición más comunes, ¿no? Por ejemplo, el gato miente la caja. El gato está dentro de la caja, el gato está encima de la caja, el gato está junto a la caja. Este creo que en realidad no lo cometemos aquí en Bolivia, pero en versus en. El incorrecto dice ahora mismo está en Londres y este es muy común que hacemos este error. Está en una librería en la avenida Vandelverti, dice, ¿no? Lo correcto sería decir ahora mismo está en Londres. Ella está en una librería en Vanderbilt. Si se dan cuenta, es como muy sutil la diferencia de está en una librería y aquí en realidad es ella está, ¿no? Entonces aquí lo que faltaba básicamente es el sustantivo o el objeto directo. Otro error, por la tarde iré a la oficina de correos, ¿no? Por la tarde, ujú, este no lo entendí tampoco. Estos son por si acaso errores que se cometen cuando están gente que habla inglés está aprendiendo español, porque para ellos las preposiciones en español, créanme que se marean demasiado los que están. Por eso es in versus on. Actualmente se encuentra en Virginia, actualmente están alojados en Virginia. Entonces, este es más como del español, perdón, del inglés al español. Aquí hay otros que he encontrado igual, los dequeísmos que hemos visto, los queísmos. Los usos de preposiciones en español. Este es uno súper común que veo en los chats, en los TikToks y demás. El haber en vez de lugar, a ver, ¿no? A ver si llego a tiempo, en realidad debería ser a ver si llego a tiempo, sin la H y separado. A ver qué hago con esto, no. A ver qué hago es separado igual. A ver si me puedes ayudar, no. Debería ser a ver si te puedo ayudar. Entonces, ese es otro error muy común a lo que acabamos de ver, ¿no? En base a no existe, sino debería ser con base a o en lugar de, o con base en, tampoco. Ejemplos incorrectos, por ejemplo, ellos actuaron en base a lo establecido. Y este sobre todo, les digo, el en base a, lo he visto en informes a todo nivel, tesis de posgrado, de universidades, informes gubernamentales a nivel de estado. Está en muchos lugares este error, por si acaso. ¿Ellos actuaron en base a lo establecido? No, ellos actuaron con base en lo establecido. ¿Con base a qué afirmas tal cosa? Está incorrecto, sino debería ser con base en qué afirmas tal cosa. La serie se hizo en base a la novela de Santiago Cruz. Por ejemplo, este es algo que se dice igual muy comúnmente. Y debería ser la serie se hizo con base en la novela de, ¿no? También está este error común de preposición de acuerdo a en lugar de acuerdo con. Ejemplos incorrectos, de acuerdo a las estadísticas, y esto lo van a ver hasta en noticias, donde debería haber un editor justamente de las noticias que corrija esto y no se hace. Y lo correcto debería ser de acuerdo con las estadísticas. No es muy parecido al envase. No hay el envase a, sino es de acuerdo, perdón, no hay de acuerdo a, sino es de acuerdo con. Incorrecto, actuaron de acuerdo a sus principios y lo correcto en realidad debería ser actuaron de acuerdo con.
sus principios. Incorrecto, de acuerdo a los testigos, el accidente se pudo haber evitado. Igual, error que también se ve hasta en informes legales de abogados, etcétera, ¿no? Lo correcto debería ser de acuerdo con los testigos, no de acuerdo a los testigos, ¿no? Tenemos ya un minuto, entonces, corrigiendo, esto se va a cerrar 45. Sí, así que para no hacernos líos, empezamos la siguiente sesión a las 9. Vamos a tener estos 10 minutos de descanso y tienen un quiz que no lo hemos hecho de los adverbios y lo vamos a tratar de hacer con ustedes, a ver si se acuerdan. Y si no, lo que les debo